Bueno, vamos a continuar con la tarea. Buscar en el diccionario las palabras perplejo y desconcertado. Bueno, aquí simplemente buscar el significado, aquí también el significado, y aquí se trataba de escribir una frase. Algunos escribieron la frase, pero no la escribieron con la palabra en cuestión. En este caso podría decir, Carlos está perplejo después de ver un eclipse. Ah, bueno, listo. Que perplejo es quedarse como sin palabras, ¿no? Como sin explicaciones, como sin saber, impresionado porque no se sabe cuál es la explicación. Desconcertado es un sinónimo de perplejo. Quedarse desconcertado es lo mismo, quedar como que, bueno, desconcertado es como quedarse, perplejo es como quedarse, impredarse, venga, esto que acaba de suceder no era lo que yo me esperaba. Entonces, por ejemplo, María, eh, al ver que Gonzalo se fue del salón, quedó desconcertada. Bueno, pero que se fue del salón cuando María, al ver que Gonzalo se fue del salón antes de presentar la evaluación, quedó desconcertada. ¿Sí ven? La diferencia es que en el primer caso se quedó perplejo porque el eclipse lo dejó sin palabras, sin explicaciones. En el segundo caso es que ella quedó desconcertada porque ella no se esperaba esa reacción. Si se supone que iba a haber una evaluación, ¿cómo es que Gonzalo se fue? Entonces ella quedó desconcertada, como preguntándose, venga, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué se fue? No lo entiendo. Ahora, explique la diferencia entre entender y comprender y exponga un ejemplo. Bueno, aquí sí viene lo más importante, no lo voy a escribir, lo voy a decir y ustedes lo pasan según yo lo diga. Miren, algunos lo que hicieron aquí fue ir al diccionario, buscar entender, ir al diccionario, buscar comprender y escribir las dos definiciones. No es así que se hacen las cosas. Yo lo que quería era que ustedes hicieran su propio proceso de análisis después de hacer todo el ejercicio y se dieran cuenta cuál es la diferencia entre entender y comprender, lo plasmaran con sus palabras y además pudieran dar un ejemplo. Cuando uno puede dar un buen ejemplo es porque ha comprendido o entendido bien la temática. A ver, entender, voy a escribir, es algo, digamos, más simple, ¿sí? Entender es algo más simple. Entender se refiere a poder identificar el qué. En cambio, comprensión implica mayor profundidad en el conocimiento. Supone identificar el sentido de las cosas, su significado, las consecuencias, las razones, las causas. En otras palabras, comprender implica identificar, miren, ya no el qué, sino el cómo y el por qué. O sea, razones y en el cómo, procesos. Por eso es que uno se da cuenta que un estudiante no ha comprendido el tema de un tema en matemáticas, por ejemplo, porque no es capaz de identificar el proceso. O en español o en filosofía uno se da cuenta que un estudiante no ha comprendido un tema porque no es capaz de dar las razones. Entender es uno decir, sí, profe, yo entiendo ese tema de divisiones, ¿sí? Yo ya veo que debo hacer esto, señalar el dividendo, encontrar un concepto, bueno, listo, ir diciendo los pasos y yo puedo identificarlos y eso es entender. Pero comprender es cuando me dicen, bueno, pero identifique entonces qué es lo que sucede en este proceso. Es decir, cuáles son las razones por las cuales es ese cociente y no otro. ¿Cuáles son las razones por las cuales quedó un sobrante, ¿no? Un residuo y en cambio en esta otra división no quedó? ¿Cuál es la relación que hay entre esa división y una multiplicación? Una relación inversa, ¿no? Pero cuando una persona no es capaz de dar esas razones, no es capaz de identificar todos los elementos del proceso, se puede decir que no ha comprendido el tema, aunque lo entiende.
Es decir, entiende el qué, sabe qué es una división y cuál es el proceso mínimo y básico que sigue, pero no sabe todo lo demás, no sabe en profundidad qué es una división. Y por lo tanto, pues aquí queda las razones por las cuales hay una diferencia entre entender y comprender. ¿Por qué no podía uno ir al diccionario? Porque en el diccionario incluso pueden presentarlos como sinónimos, pero en realidad no lo son. Entonces, en filosofía, muchachos, sencillo, porque ustedes tienen que entender que en los procesos académicos que ustedes están desarrollando, no solo en filosofía, sino en todas las materias, más importante que entender es comprender, que ustedes sean capaces de dar razones de lo que hacen, de identificar y explicar cómo es un proceso, cómo es que ustedes llevan a cabo un proceso, saber dar razones de lo que dicen y de lo que escriben. Y eso implica comprensión de un tema. No podemos quedarnos solo en el entender, es decir, en lo básico. Y esos procesos de comprensión se llevan a cabo en la mente. Y parte de la comprensión de un tema es ser capaz de encontrar ambigüedades, ser capaz de encontrar una vaguedad, ser capaz de organizar una frase que está ambigua, que está vaga y decir por qué es vaga, que fue lo que hicimos precisamente en el ejercicio anterior. Eso significa comprensión. Usted puede entender qué es vaguedad porque es capaz de recitar el significado de vaguedad según el diccionario. Pero si usted se enfrenta a un ejemplo y no es capaz de quitarle la vaguedad, eso indica que usted no comprende realmente qué es la vaguedad. ¿Se dan cuenta? Comprender implica más profundidad, ser capaz de dar razones, ser capaz de explicar lo que sé. Y algunas veces eso no sucede. Muy bien, las competencias ciudadanas, la mayoría lo hizo muy bien, era simplemente una pregunta a los papás, algunos se contentaron con escribir 2 renglones y decir, no, pues, cómo lo hacemos? Siguiendo los protocolos de seguridad y listo, pues a esas personas les rebajé. Uno tiene que decir, y sus papás debieron haber contestado todo lo que vienen haciendo, ¿no? Si conversan con ustedes, si juegan con ustedes, eh, siguen los protocolos, pero debieron escribir qué protocolos, qué ven en televisión, qué han dejado de ver, qué han hecho con los celulares, cantidad de cosas que ellos han hecho o que se supone que han hecho para que la situación sea más llevadera. Y algunos se contentaron con escribir en un solo renglón. A veces se nota por ahí un poco la pereza. Muy bien, aquí, a ver si soy capaz de encontrar por acá con qué escribirla. Sí, por aquí voy a encontrar una línea. Voy a escribir la línea que había que escribir en este ejercicio para que nos diera la respuesta. Entonces, algunos no pudieron hacerlo, la mayoría sí lo hicieron. 5 más 5 más 5 da 20, pero nos debe dar 555. La línea se debía trazar aquí, mírenla aquí. Debían hacerlo con otro color, algunos no lo hicieron, parece que no atienden. Muy bien, esa pequeña línea que quedó ahí transformó este más en un 4. Espero que lo logren ver ahí. 5 más 545, 550. Más 5, 555. Colorín colorado, era simplemente una línea. Muy bien, ahí terminamos todo. Les agradezco mucho y espero que puedan rectificar y con eso mejoramos la nota y el aprendizaje.